Bueno, chicos, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, así arranco. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Se escucha, perfecto. Bueno, eh, hoy lo que vamos a ver es el trabajo práctico número 31, ¿sí? Que es el práctico de reproducción, o uno de los prácticos de reproducción, que en este caso es lactancia, ¿sí? Donde vamos a ver el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? La relación que hay entre ellos y cómo es la función de la prolactina en la lactancia y a raíz de un análisis de un caso clínico va a partir este trabajo práctico. Ahora les comparto mi pantalla para que vayamos viendo el trabajo práctico, ¿sí? Yo me saco la cámara así no se me traba tanto la computadora. Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense, era lo que les estaba comentando recién. El trabajo práctico es el número 31, ¿sí? Lactancia, relación entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Sí? Siempre es importante leer los objetivos porque es lo que tenemos que aprender o por lo menos tratar de comprender en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a tratar de que entiendan y que puedan aprender lo que es la regulación de la prolactina y de la oxitocina, conocer la síntesis, los receptores, los mecanismos de acción y las funciones de la prolactina y la oxitocina. Y vamos a correlacionar desde la fisiología resultados de exámenes complementarios. ¿Sí? Vamos a empezar a hacernos amigos de estos tipos de exámenes que después a futuro van a ser digamos, el pan de cada día. ¿Sí? El trabajo práctico les daba un material de estudio donde podían leer, ¿sí? Del 3Rs o del Besant Taylor, en cualquiera de los libros estaba bastante bien descrito, y un tiempo estimado para la lectura y hacer el práctico de aproximadamente 6 horas. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con el punto número 1, ¿sí? Vamos a tratar de que el práctico sea charlado, ¿sí? Que no solamente sea yo el que habla y que podamos compartir las ideas y ver cómo lo pudieron hacer, si tuvieron algún problema, cómo se pudieron desenvolver en este tipo de trabajo práctico, ¿sí? Bien, vamos a ver que el punto número 1 nos dice que una paciente, ¿sí? Asegura, en este caso, no poder quedar embarazada, ¿sí? Aunque lo están buscando con su pareja hace varios meses. Llega a la consulta con los siguientes exámenes complementarios, cuyos resultados se expresan. Por un lado, tenemos la T3, ¿sí? Por otro lado, TSH, T4 y prolactina. Bien, analicemos cada uno de estos valores y vayamos viendo si están dentro de su rango fisiológico o si no están dentro de su rango fisiológico. La T3, el valor que nos da es de 1.2 nanogramos sobre mililitro y el valor normal varía entre 0.8 y 2.0 nanogramos sobre mililitro. Podríamos decir que el valor de T3 se encuentra en rango, ¿sí? T4 va entre 7.5, perdón, el valor del estudio es de 7.5 microgramos sobre decilitro y el valor normal varía entre 5.0 y 12.5 microgramos sobre decilitro. ¿Sí? Podríamos decir que el valor también se encuentra dentro del rango, ¿sí? De un valor normal. Por otro lado, tenemos la TSH, ¿sí? Que la paciente en el estudio complementario tiene un valor de
3.1, ¿sí? Unidades internacionales sobre mililitro, y tenemos un valor normal entre 0.3 a 4 unidades internacionales sobre mililitro, ¿sí? Digamos que el valor también está dentro del rango normal fisiológico. Y la prolactina, por otro lado, fíjense que tiene un valor, el estudio complementario, de 180 nanogramos sobre mililitro, cuando el valor normal va de 3.0 a 25.0 nanogramos sobre mililitro, ¿sí? Ustedes ven este examen complementario, ¿sí? Y desde lo aprendido y desde lo leído, ¿qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo van a estar los rangos? ¿Van a estar dentro de la normalidad? ¿Vamos a poder encontrar una relación con el problema que tiene nuestra paciente? ¿Qué opinan? Sí, profe. O sea, en el caso de de la prolactina, que es el examen que estaría fuera de un rango normal, o sea, está elevada, y bueno, y según el práctico, la prolactina va a actuar como un inhibidor de las hormonas liberadoras de gonadotrofina, sería la luteína antifolículo estimulante, y en ese caso lo que hacen es interrumpir el ciclo reproductor femenino y por lo tanto la llegarían a que no ovule, a una no ovulación, y por eso podría ser una de las eh, De las hipótesis, consecuencias, digamos. claro, una hipótesis de por qué no Bien, puede quedar embarazada. perfecto, perfecto, bien. Es una hipótesis que a medida que vaya pasando el práctico podemos decir si está refutada o no, ¿sí? Así que bien, perfecto. Entonces tenemos que en este caso vamos a ir estudiando por qué nuestra paciente que no puede quedar embarazada tiene hiperprolactinemia, ¿sí? Es decir, tiene un valor aumentado de la prolactina, ¿sí? Y fíjense o recuerden que la prolactina va a estar en su valor más alto, ¿sí? En el quinto día en el quinto día menstrual, ¿sí? Que va a tener un valor entre 5 y 25 nanogramas, ¿sí? Si no, después se tiene que mantener en valores basales bajos, ¿sí? Entonces, tenemos hiperprolactinemia y vamos a ver a medida que vaya pasando el práctico qué es lo que está pasando con esta prolactina, ¿sí? ¿Todos me siguen? Sí, sí. Sí, Perfecto, profe. genial. Bueno, vamos al punto 2, que es un texto. Vamos a leerlo, ¿sí? Y vamos a tratar de subrayar lo que es lo más importante de esto. Fíjense, la presencia de los niveles altos o elevados de prolactina se conoce como hiperprolactinemia, ¿sí? Cuando se analizan los niveles de prolactina en sangre, se debe recordar que esta hormona puede circular como prolactina libre monomérica, como dímero, va a ser llamado bicprolactina, o en forma de un inmunocomplejo con IgG de alto peso molecular, que va a ser conocida como macroprolactina. Bien, entonces tenemos que esta hormona puede ir libre en forma monomérica, en forma de dímero, ¿sí? O como macroprolactina. La evaluación de la prolactina en el laboratorio se realiza por medio de procedimientos que miden concentración de prolactina total, pero no distinguen entre la prolactina monomérica, dimérica y la macroprolactina, ¿sí? Es decir, que miden una concentración, sea de estos tres tipos de prolactina, dependiendo cómo esté, y no las identifica, no las separa o no discierne, digamos, de la concentración de los distintos tipos de prolactina, ¿sí? Actualmente se considera que es importante analizar la presencia de
macroprolactina debido a que este complejo no tiene actividad biológica, ¿sí? No tiene actividad biológica y tampoco tiene actividad biológica la prolactina dimérica. Uno de los procedimientos que se puede aplicar en el laboratorio para investigar la presencia de macroprolactina es la precipitación con polietilenglicol PEG, ¿sí? Entonces, vemos que para investigar la presencia de macroprolactina se hace a través de una precipitación con polietilenglicol PEG, ¿sí? En una primera etapa se puede medir la prolactina total, como ya habíamos dicho. Y en una segunda etapa se puede agregar la PEG, ¿sí? Y se puede medir la prolactina libre que queda sobrenadante, ¿sí? Que sobra, que queda ahí. La presencia de macroprolactina sérica, por otro lado, es un hecho relativamente frecuente que puede conducir a exploraciones costosas y tratamientos ineficaces al dar un falso positivo, ¿sí? Los pacientes con valores altos de prolactina monomérica son los que necesitan tratamiento debido a que la forma libre de prolactina es la que conserva la actividad biológica. Es decir, que la única que tiene actividad biológica es la prolactina monomérica, ¿sí? Bien. De todo este texto, ¿sí? De todo el texto que subrayamos, que marcamos, que leímos, acá abajo nos hace una pregunta que en realidad nos pregunta sobre un concepto, que dice, ¿a qué se refiere el texto al decir falso positivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es un falso positivo? ¿O a qué se refiere? Cuando, Sí. cuando un estudio da como falso, pero en realidad es negativo. A ver. En este caso, o sea, lo que yo interpreté es que si en el estudio se mide la macroprolactina, en realidad la que se debería medir debería ser la prolactina en su forma libre, que esta es la que conserva la actividad biológica. Si medís las otras prolactina, por eso hablas de un falso positivo, o sea, estás sobreestimando un valor en realidad. Bien, bueno. A ver, ¿alguien más? Sí, yo anoté que en este caso sería el falso positivo cuando nos daría una hiperprolactinemia y en realidad el paciente tiene una prolactina monomérica normal. Bien, pero digamos, bien, es- está bien, sí, pero digamos conceptualmente, el falso positivo, ¿a qué va a hacer referencia? Está bien. ¿A baja especificidad del estudio puede ser? ¿O no? ¿O no va por ahí? En realidad, un falso positivo es cuando se hace una prueba, digamos, la cual fue diseñada para detectar un determinado trastorno o afección, ¿sí? Y que ese resultado da positivo, bien, aunque la persona no tenga lo que dice tener el resultado, ¿sí? Digamos, como es un estudio que se realiza precisamente para una afección, ¿sí? Y da como positivo, pero después se realiza otro tipo de estudios y la persona no termina teniendo esa afección, ¿sí? Se dice que es un falso positivo. ¿Me explico? ¿Cómo pasa en este caso? Fíjense que cuando dice que para medir fíjense, la presencia de macroprolactina sérica es un hecho relativamente frecuente que puede conducir a exploraciones costosas y tratamientos ineficaces al dar un falso positivo. ¿Por qué? Porque es una prueba que se realiza pura y exclusivamente para detectar la macroprolactina. Y como no se diferencian unas de otras, te puede llegar a dar un falso positivo. ¿Me explicó? Sí, Sí. profe.
Genial. ¿Todos entienden el concepto? Sí. Sí. Bien. Bueno. Avanzo entonces. ¿Avanzo? Sí. No quiero que nadie se quede atrás. Acá nos ponen un modelito, ¿sí? Que tenemos que analizar. Dice, analice el siguiente modelo y escriba un párrafo que describa el mecanismo de acción a nivel celular de la prolactina biológicamente activa. Entonces, ¿de qué prolactina vamos a hablar? De la monomérica. Exactamente. Bien, ¿qué nos trata de decir o qué nos quiere mostrar este gráfico? ¿Quién se anima a describirlo? A ver si lo pudieron describir. Yo lo tengo escrito. A ver, Lo- léelo, por favor. Bueno, la prolactina se une a su receptor de membrana, promoviendo la dimerización del receptor en sus dominios citosólicos, Bien, y esto promueve la unión de las proteínas tirosinas quinasas JAK1 y JAK2, bien. que fosforilan residuos del receptor Sí, para que los STAT se unan por los residuos de fosfotirosina SH2 bien, y después la JAK2 fosforila a los STAT para liberarlos a su vez y que cumplan su función de transcripción genómica. bien, perfecto. ¿Sí? Es simplemente una descripción de cómo se está realizando este, este, este gráfico, ¿sí? Como para dato, como para añadir a lo que dijo el compañero. Cuando se produce la unión de la prolactina al receptor, ¿sí? El proceso de la participación de los JAK2 comienza un minuto después de que la prolactina se unió a ese receptor, ¿sí? Entonces, simplemente lo que había que hacer es colocar, digamos, o describir cómo es el mecanismo biológico o la acción biológica de la prolactina, ¿sí? Fíjense que es una serie de pasos, ¿sí? Donde hay una cascada de activación de los JAK hacia los STAT, ¿sí? Y que estos luego van a traslocarse hacia el núcleo para, donde tienen un sitio de unión, ¿sí? Al ADN que se llama ADN STAT, y ahí generan esta transcripción genómica que bien escribe nuestro compañero, ¿sí? ¿Se entiende el grafiquito? Sí, ¿Se explica profe. Sí, bastante sí. bien, no? ¿Eh? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Todos entienden el modelo, ¿no? Sí, profe. Bien. Avancemos. Si alguien se queda atrás, chicos, por favor, me lo dice y volvemos atrás. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema, ¿sí? Bien, el punto número 3. En el punto número 3 tenemos un par de series de actividades para hacer. Fíjense, la hiperprolactinemia posiblemente puede estar relacionado con un problema en la regulación de la liberación de prolactina. Analice el siguiente modelo que muestra la integración de estructuras neuroendocrinas que intervienen en la regulación de la prolactina, denominada Short Loop Negative Feedback, ¿sí? Entonces, en base al análisis del modelo, luego tenemos que responder por qué recibe el nombre de Short Loop Negative Feedback y tenemos que identificar unas estructuras, ¿sí? Que puedan generar un aumento de la secreción de la prolactina, ¿sí? Bien. ¿Quién se anima a describir este modelito?
¿Alguien lo tiene escrito? Perdón, ¿alguien lo escucha cortado el profe? ¿Cómo? Yo lo escucho bien. Sí, Creo. sí, se escucha bien. Sí, Escucho se bien. ¿Escucha bien? escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, yo lo escucho bien. ¿Alguien se anima a describir este modelo? Yo tengo un texto, profe. Lo leo. Dale, vayámoslo leyendo despacio y vamos analizando cada uno de los puntos, ¿sí? Así vamos entendiendo todos. Bueno, en realidad puse antes como una generalidad porque como para Dale, entender cómo era la dale, regulación en este caso. dale. Que Léelo no va, todo. bueno, no iría en el dibujito, pero bueno. Sí, 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 sí. Puse Perfecto. que los estímulos fisiológicos que regulan la secreción de prolactina son múltiples. La succión del pezón durante la lactancia, el estrés, el aumento de los esteroides del ovario, en especial los estrógenos, etc. Bien, Y que estos estímulos los recoge el hipotálamo, que elabora factores liberadores de prolactina y factores inhibidores. bien. Y el reflejo neuroendocrino de succión del pezón disminuye la dopamina y estimula la lactancia. Bueno, esto igual va en uno de los otros puntos. Pero yendo al gráfico, la dopamina es el mayor inhibidor de la síntesis y secreción de prolactina. Y acá las neuronas dopaminérgicas del periventrículo y del núcleo arcuato del hipotálamo son las que que son las que están ahí marcadas, las TIDA, Sí, ahí en el núcleo arcuato, y bueno, marca una para allá, pero yo en el sí, libro encontré de esas, más que nada, las TIDA. bien. Fíjense que va Eh, acá. que son, bueno, esas del periventrículo y del núcleo arcuato del hipotálamo, son las que a través del tallo hipotálamo hipofisiario secretan dopamina hacia las células lactótrofas Bien, de la adenohipófisis, que bueno, ahí está el dibujito. sí, perfecto. Los vasos portales largos y que se dirigen hacia las células lactótrofas Bien, de la adenohipófisis. Y la dopamina, tras interactuar con los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la membrana de las células lactótropas, ejerce su función inhibidora. bien, Eso puse. perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Tienen todo más o menos lo mismo? Bien, fíjense, voy a agregar unas cositas de lo que dijo su compañero. Tenemos el núcleo periventricular y el núcleo arcuato, ¿sí? Fíjense que las neuronas dopaminérgicas hipotalámicas periventriculares se encuentran o se van a encontrar en el núcleo periventricular, ¿sí? Y sus axones van a terminar en el lóbulo intermedio, en este caso de la hipófisis, ¿sí? O de la adenohipófisis, perdón. El núcleo arqueado va a tener dos tipos de, en este caso, neuronas dopaminérgicas, tanto las TIDA, ¿sí? Como las THDA, que son las dopaminérgicas tubero-hipofisiarias, ¿sí? Y las THDA se van a proyectar hacia la zona media, ¿sí? De lo que sería la adenohipófisis. Y las PHDA que salen de lo que es el núcleo periventricular se van a proyectar hacia la zona externa, ¿sí? En este caso de la adenohipófisis. Y por otro lado, las TIDA, ¿sí? Que son las neuronas tubero-infundibulares, se van a proyectar más bien hacia la zona externa, digamos, de la eminencia media, ¿sí? Estas terminaciones, ¿sí? Las terminaciones TIDAS, van a ser las que van a liberar la dopamina en los espacios perivasculares de estos bucles capilares, ¿sí? Que tienen la característica de ser fenestrados, y desde desde esta zona, ¿sí?
van a ser transportadas por las venas portas largas, hacia el lóbulo anterior, ¿sí? de la hipófisis, donde se van a producir el vuelco, digamos, de esta dopamina y van a interactuar con estas células lactotropas para inhibir la formación o la producción de la prolactina, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estas tres, tanto la TIDA como la THDA, como la PHDA, van a tener una función, digamos, inhibitoria porque van a dar origen a principalmente la dopamina, ¿sí? Entonces, como conclusión, la dopamina va a ser uno de los principales inhibidores de la prolactina, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, ¿sí? La dopamina, en este caso podríamos poner un signo igual y decir que es un inhibidor de la producción de la prolactina, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, 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 profe, lo que sí yo no entendí, o sea, en el gráfico, cuando habla de las otras neuronas, o sea, ahí Sí, está claro lo de la tida, pero sí. después de las otras neuronas, ¿cómo sería? ¿También participan liberando dopamina e inhibiendo la... Exactamente. Liberan Ajá. dopamina. Y eso va a actuar sobre las células lactotropas a través de conexiones nerviosas. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, vamos a responder por qué recibe el nombre de Short Loop Negative Feedback. ¿Sí? ¿Por qué creen que recibe este nombre, esta estructura? Retroalimentación negativa es porque, o sea, la dopamina hace eso, inhibe. Y después lo otro, en realidad yo así no lo encontré tal cual, lo busqué, pero no lo encontré así tal cual como sale acá. Fíjense Pero que es un circuito corto, ¿sí? Que tiene un feedback negativo. Es decir, que si los niveles séricos de prolactina aumentan en esa zona, ¿qué pasa? Si ¿Se tiene una libera más retorno. dopamina? Exactamente. Entonces, es un bucle, ¿sí? Corto que tiene una retroalimentación negativa, porque la prolactina también afecta a su propia secreción, ¿sí? No solamente la dopamina, sino también la prolactina, ¿sí? Para que no se siga generando. Y como es una zona corta, por eso es short loop, ¿sí? Negative feedback. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, sí, profe. perdón, pero me perdí un poco en el hecho de que la prolactina también tiene un efecto, esa parte no la entendí. Sí, tiene, a ver, que regula también su propia secreción en menos porcentaje que la dopamina, pero también regula su propia secreción. Si hay un aumento de la cantidad de prolactina sérica, si esta deja de producir o inhibe su propia estimulación, pero la que más fuerte o la que más o la que tiene una inhibición mucho más fuerte es la dopamina. Bien, gracias. Perfecto. Y acá, ¿identifica alguna estructura que pueda generar un aumento de la secreción de la hormona? ¿Qué dicen ustedes? No, en el dibujo no, ¿Por qué no? porque son todos del sistema dopaminérgico. Todas liberan dopamina. La TIDA, la PHDA y la PHDA. Ujú, Y todas actúan inhibiendo a las células lactótrofas de la adenipófisis. ujú.
Bien, bueno. ¿Alguien más? ¿Opina igual? ¿Alguien opina lo mismo que el compañero? Yo en sí no entendía, o sea, pensaba igual que el compañero porque digo, bueno, si miro el gráfico, todas las neuronas son inhibitorias, o sea, inhiben la secreción de las eh, de la prolactina. Pero después también viendo el práctico, digo, bueno, si se inhiben las neuronas esas, se va a estimular la secreción. Claro. Bien, fuera de eso, sí, recuerden que, digamos, si vamos a hilar un poquito más fino y nos vamos a poner a hablar de, de- de una estructura en sí, ¿sí? Recuerden que desde el núcleo paraventricular se va a liberar o se va a generar la TRH, ¿sí? Y la oxitocina, ¿sí? Que más precisamente se van a liberar desde las neuronas paraventriculares y magnus celulares, ¿sí? Digamos, porque después en el texto que prosigue, ¿sí? Tanto la TRH como la oxitocina, eh, digamos, son hormonas que van a generar eh, mayor liberación de prolactina, ¿sí? Pero como para que después se ubiquen en el texto que sigue abajo, ¿sí? Y hagan una correlación, digamos, con el gráfico. Pero si vamos directamente a la estructura en sí, es claramente, como lo explicó el compañero acá, que dice que no hay una estructura eh, que se identifique como tal, ¿sí? Que genere un aumento de la secreción de la hormona. ¿Bien? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. ¿Se entendió el punto? Sí. Sí, Estaba medio Sí, se complicado entendió. en cuanto a la formación del texto, digamos, pero bueno, son netamente conexiones este, neuroendocrinas que hay que saber, ¿sí? Entonces, vamos al punto número 4, ¿sí? Todos me vienen siguiendo hasta acá, ¿no? ¿Todos me siguen? Sí, Sí, profe. sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien, bien. Dice, lea atentamente el siguiente párrafo y con la información del mismo complete los mensajeros e interacciones estimuladoras y o inhibitorias que tiene este sistema de regulación de la prolactina, ¿sí? Lo leemos rápidamente y después respondemos lo que nos dicen estas dos preguntas. Fíjense, la liberación de la prolactina está regulada por factores liberadores de prolactina, ¿sí? Que serían los PRF, Prolactin Releasing Factor, y también por factores inhibidores. Es decir, que tiene factores que aumentan o estimulan su liberación y factores que inhiben. Como ya dijimos, la dopamina es el mayor PIF, es decir, el mayor inhibidor de la síntesis y secreción de la prolactina. Por un lado, las neuronas dopaminérgicas del núcleo arcuato del hipotálamo son las que a través del tallo hipotálamo hipoficiario secretan dopamina hacia las células lactótropas de la adenohipófisis, ¿sí? Todo lo que describieron ustedes en el gráfico anterior, en el modelo anterior. La dopamina, tras interaccionar con los receptores dopaminérgicos tipo 2D, ¿sí? Recuerden esto, la dopamina, tras interaccionar con los receptores dopaminérgicos tipo 2D en la membrana de las células lactótrofas,
ejerce su función inhibidora, es decir, que la ejerce en la membrana de las células lactotrofas. Al inhibir la adenina ciclasa y concomitantemente excita canales de potasio acoplados a proteína G y se bloquean canales de calcio sensibles al voltaje. Es decir, que no se genera, digamos, esta despolarización para que se produzca la liberación de la prolactina. ¿Bien? ¿Se entiende? Se va entendiendo, ¿verdad? Cómo es la dopamina para liberar la prolactina. Para inhibir, perdón, la liberación de la prolactina. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Fíjense que la dopamina no es el único PIF, sino que también aparece el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. En la regulación de la secreción hipofisiaria de prolactina también juegan un papel importante los neuropéptidos. ¿Sí? Acá tenemos otro. Tanto favoreciéndola como reprimiéndola. Bien. La hormona estimuladora de la tiroides, es decir, la TRH, además de su función específica sobre la glándula tiroidea, estimula la secreción de prolactina por las células lactotrofas. Es decir, que tenemos tanto el GABA como la dopamina que inhiben, ¿sí? Inhiben la secreción de prolactina. Por otro lado, tenemos neuropéptidos que favorecen la liberación y que inhiben esta liberación. Por otro lado, la TRH estimula la secreción de la prolactina por las células lactotrofas. Los receptores de TRH de las células lactotrofas están acoplados a una proteína G que activan a la fosfolipasa C. Esta cataliza la hidrólisis del fosfatidinoxitol 4.5 bifosfato, generando inositol trifosfato y deacilglicerol, ¿sí? Que va a ser la cascada de los segundos mensajeros. El inositol trifosfato provoca la liberación de calcio de origen no mitocondrial, mientras que el deacilglicerol activa a través de calcio la proteína quinasa C, que fosforila los canales de calcio sensibles a voltaje, favoreciendo su entrada a la célula lactotrofa, ¿sí? Y de esta manera incrementa la secreción de la prolactina. Bien, entonces tenemos el mecanismo de acción de la TRH, cómo se une a los receptores que están en estas células, ¿sí? Y cómo a partir de una cascada de segundos mensajeros, digamos, activa estos canales de calcio sensibles a voltajes, ¿sí? Y generan un incremento de la secreción de la producción de prolactina por esta despolarización que realizan de la célula. Por otro lado, el péptido intestinal vasoactivo, aunque inicialmente descrito por su acción gastrointestinal, se ha detectado tanto en el hipotálamo como en el tallo hipofisiario, ¿sí? Ejerciendo directamente sobre las células lactotrofas la estimulación de la secreción de la prolactina, ¿sí? Es decir, que tenemos TRH, dijimos el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Y algunos neuropéptidos van a estimular la producción de prolactina. La ocitocina, que se sintetiza en los núcleos paraventricular y supraóptico y es transportado axonalmente al lóbulo de la neurohipófisis, y los vasos portales que conectan la neurohipófisis con la adenohipófisis permiten su llegada hasta las células lactotrofas, donde promueven la liberación de la prolactina, ¿sí? Entonces, tenemos que TRH, oxitocina, péptido intestinal vasoactivo y algunos neuropéptidos van a facilitar la liberación de prolactina, y por otro lado tenemos que la dopamina y el GABA van a ser los
principales inhibidores de la secreción de la prolactina, ¿sí? Entonces, pudimos identificar cuáles son estos mensajeros que van a generar la hiperprolactinemia. ¿Cuál creen que es? ¿O cuáles creen que son? De todos los que dijimos. Por ejemplo, ¿qué pasa si está aumentada la hormona estimuladora de la tiroides? ¿Qué pasa? ¿Puede llegar a haber una hiperprolactinemia o no? Sí, Sí, Sí. Sí. Y si está disminuida, por ejemplo, la dopamina, se puede generar una hiperprolactinemia. sí, también. Sí, también. sí. Y también GABA. ¿Cómo? Y el GABA también, ¿sí? Entonces es como un juego de qué mensajero puede estar aumentado o disminuido que puede llegar a generar hiperprolactinemia, ¿sí? Está todo bastante descrito en el texto. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Se puede justificar desde la fisiología la hiperprolactinemia con el eje tiroideo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede justificar o no se puede justificar? En este caso, ¿Cómo? ¿en este caso o en general? No, en general. Yo como que lo relacioné cuando hay nivel bajo de T3 y T4, que aumenta la liberación de TRH y capaz en esa situación pulsátil puede estar elevada. Bien, perfecto. Bien, O también en un hipertiroidismo terciario que afecta al hipotálamo. bien, bien, perfecto. Perfecto, sí, sí. O sea que hay una relación del eje tiroideo, ¿sí? Con, eh, con la hiperprolactinemia, ¿sí? Fíjense que la TRH es una de las principales estimuladoras de la liberación, ¿sí? Entonces, todo eso, todo lo que regule al eje tiroideo va a estar directamente relacionado con la prolactina. ¿Bien? ¿Me explico? ¿Cómo sería, profe, cualquier afectación que incluya alguno de los, digamos, de algunos segmentos del eje va a afectar, en este caso, la prolactina? Siempre y cuando haya un aumento de la TRH, ¿sí? O del THR, TRH. Si se produce un aumento o hay una mayor estimulación de la hormona estimuladora de la tiroides, ¿sí? Sea por X causa, ¿sí? No importa, va a haber una hiperprolactinemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la TRH es la que estimula el eje tiroideo. Entonces, si hay una disminución del T3 y del T4, va a haber mayor secreción de TRH. Por ejemplo. ¿Me explicó? Sí, profe. O sea, esa como ejemplo, pero teniendo en cuenta todas las que nombramos, también afectarían, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, pero acá viste que hace solamente referencia con el eje, digamos. Por eso más que nada era digamos, la relación que se podía hacer con el eje tiroideo, ¿sí? Ah, está bien, claro. Bien. ¿Avanzo o hay alguna pregunta? Avanzo. Bueno, fíjense, vamos acá a la ronda número 5, o al punto número 5, mejor dicho. Fíjense que la segunda causa más común de hiperprolactinemia, ¿sí? Son fármacos o drogas. Cualquier sustancia que actúe sobre el sistema nervioso central puede potencialmente alterar los valores séricos de prolactina. Generalmente, la concentración sérica de prolactina aumenta a las pocas horas o días de la administración del fármaco y se normaliza de 2 a 4 días después de su suspensión. El grado de hiperprolactinemia depende del fármaco. Por ejemplo, el haloperidol
produce elevaciones menores de 20 nanogramos sobre mililitro. Pero la risperidona puede elevarla hasta por encima de 100 nanogramos sobre mililitro. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué estructuras o mensajeros del ítem número, supongo que número 4 será, y cómo actúan estos fármacos para generar hiperprolactinemia? ¿Sí? Pudieron investigar qué es el haloperidol, qué es la risperidona, cómo actúan y por qué. Yo lo que encontré, bueno, de la risperidona, ¿Sí? es que el efecto en este caso sería que bloquea los receptores dopaminérgicos de 2. Por lo Bien, tanto, estaría inhibiendo la dopamina y bien, habría una hiperprolactinemia. bien. ¿Y el haloperidol? Y el haloperidol que era un antagonista de los receptores dopaminérgicos. Bien, perfecto. ¿Alguien más tiene algo para agregar? Yo lo que encontré es que el haloperidol es un antagonista no selectivo de esos receptores que nombra la compañera y que además hace que aumente la recirculación de dopamina al bloquear autorreceptores de 2. No, no sé bien qué es eso. Y después Bien, de la risperidona encontré que en cambio, o sea, a diferencia del haloperidol, es un antagonista selectivo. bien. Pero Selectivo no quiere sé, decir claro. que bloquea directamente a esos canales. Por eso digamos, hay más hiperprolactinemia, ¿sí? Cuando se utiliza la risperidona, porque son bloqueantes o bloqueadores de receptores dopaminérgicos D2 específicos, ¿sí? Y el haloperidol eh, también tiene una función de bloqueo de receptores dopaminérgicos D2, pero es más inespecífico, digamos, ¿sí? Por eso no hay una gran elevación, digamos, de esta hiperprolactinemia. O sea, no hay, a diferencia de la risperidona, ¿bien? Pero sí, principalmente es por los bloqueos de receptores dopaminérgicos D2. Por eso les dije más arriba que tengan en cuenta bien el tipo de receptor sobre el cual va a actuar en este caso la dopamina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien, profe. Sí, sí. era bastante simple. Digamos, ¿no? Había que investigar, buscar dónde actuaban, cuál era su acción y determinar por qué se producía, qué es lo que pudimos lograr hacer. Bien, ya siendo el punto número 6, todos me siguen, ¿verdad? Punto 1, 2, 3, 4 y 5, ¿quedaron claros? Sí, profe. ¿Sí? Todos entendieron, ¿verdad? Sí, Bien, sí, perfecto. profe. Sí. Entonces, pasemos al punto número 6. Fíjense que casi un tercio de las mujeres de edad fértil, con periodos irregulares o amenorrea, pero con ovarios normales, tienen hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia, de cualquier causa, tiene acción antigonadotropa. Por ello se presenta reducida la frecuencia de secreción pulsátil de LH y FSH. También la respuesta del pico de LH al aumento de estrógenos para la ovulación está disminuida y con el tiempo decaen los niveles de estrógeno. ¿Sí? Digamos, daba una introducción. Por lo tanto, la consecuencia son periodos que se pueden denominar como. ¿Cómo se pueden denominar estos periodos? Anovulatorios puse yo, no sabía si está bien. Bien, sí, Sí, yo perfecto. también puse lo mismo. Sí, sí, anovulatorios, exactamente. Digamos, era, o también de infertilidad, ¿sí? Pero anovulatorios es lo correcto. Bien. Fíjense que acá tenemos dos modelos, ¿sí? Dice, adjuntos se presentan dos modelos de ejes de regulación. Debemos analizar ambos y construir un texto que sintetice estos mismos. ¿Qué pusieron?
o cómo pudieron asociarlos. O si lo hicieron por separado y después llegaron a una conclusión. ¿Cómo hicieron? ¿Alguien los hizo? ¿Nadie los hizo, chicos? Y si no, digamos, por lógica, ¿qué podrían decirme? Profe, yo no hice un texto, pero bueno, puedo intentar explicarlo. Por favor, a ver. Gracias, muy bien. Bueno, lo que entendí es que en el hipotálamo hay neuronas en el núcleo 4 y en el núcleo paraventricular que están implicadas en la regulación o en la modulación de neuronas que liberan tanto el factor liberador de gonadotropina como de dopamina. O sea, si entre los dos gráficos. Entonces, en el caso de las neuronas que liberan el factor liberador de gonadotropina, son activadas por estas dos neuronas. Entonces se libera el factor liberador que actúa sobre la hipófisis para estimular en la adenohipófisis la secreción de LH y FSH que actúa sobre el ovario. Entonces el ovario ante ese estímulo va a producir, calculo que E2 es estrógenos y P progesterona. Entonces, y los estrógenos van a tener un efecto negativo sobre las neuronas que se ubican en el núcleo 4 y los estrógenos y la progesterona van a tener un efecto de estimulación sobre las neuronas del núcleo paraventricular y la neurona que libera el factor liberador de gonadotropinas. Y lo otro que suma el otro gráfico es que, bueno, es esa neurona del núcleo 4 que estimula a la neurona que libera el factor de gonadotropinas, para la neurona que libera dopamina tiene el efecto contrario, o sea, es inhibidor. Bien. Entonces, al inhibir la liberación de dopamina, desaparece un estímulo inhibitorio de secreción de prolactina por las células lactótropas, entonces va a aumentar la liberación de prolactina. Bien, perfecto, muy bien. ¿Se entendió cómo es tu nombre, perdón? Francisca. Francisca, así los voy diciendo por nombre y no por compañero. ¿Se entendió lo que dijo Francisca? Que lo escribió muy bien. ¿Se entendió lo que dijo? Sí, profe. Bien. Digamos, recuerden que la prolactina también está involucrada en lo que es la regulación de la función reproductiva, ¿sí? Y actúa, digamos, de cierta forma sobre la secreción de las gonadotrofinas, ¿sí? Recuerden que en la presencia de una hiperprolactinemia se va a producir una anovulación, ¿sí? Que va a generar una supresión, digamos, directa sobre la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Que es lo que estaba explicando Francisca. Acá la prolactina, ¿sí? También va a ejercer su acción inhibitoria sobre la hormona liberadora de FSH y LH de forma indirecta, ¿sí? Fíjense que acá tenemos que son unos receptores, ¿sí? Que son quispeptinas, ¿sí? Acá están como quispeptin, que estimulan la generación de GnRH, ¿sí? En el caso de una hiperprolactinemia, la prolactina inhibe directamente estos receptores, ¿sí? Y estos receptores, o estas quispeptinas, son muy importantes porque son las que van a generar, digamos,
la liberación de la GnRH. Y si esto, la hiperprolactinemia, los inhibe, si todo el eje va a estar inhibido, por ende se va a producir la anovulación, lo que habíamos estado hablando. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas quispectinas que van a ser las que van a comenzar el ciclo de la liberación de la GnRH para posteriormente que se liberen la FSH o que estimulen la formación de FSH y LH, ¿sí? Entonces, como concepto para cerrar esto, es que la hiperprolactinemia, ¿sí?, en el eje GnRH, FSH y LH, inhibe, ¿sí?, las quispectinas que van a generar la liberación de la GnRH, ¿sí? Por eso todo el eje se ve alterado y produce la anovulación. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se entendía, por favor. Perfecto, genial. Entonces, queda claro, ¿verdad? ¿Seguro? Todos entienden. Genial, perfecto. Entonces, avanzamos al último punto. ¿Seguros, no? ¿Todos me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Es importante que me entiendan. Sé que soy pesado preguntando si me entienden, pero quiero que se entienda. ¿Me siguen, verdad? Sí, profe. Bien, ok. Sí, profe, se entiende. Joder. Número 7, último punto. La causa más frecuente de hiperprolactinemia fisiológica es la lactancia. Las siguientes figuras señalan el eje regulatorio de prolactina durante esa etapa y su efecto biológico. Describa ambas figuras en un texto. ¿Qué pueden deducir de estas figuras? Una más o menos ya la hemos visto al principio. ¿Y cómo relacionaríamos estas dos figuras? Y yo lo que puse era, bueno, lo que ya un poco habíamos visto, Bien. que el estímulo de la succión genera un efecto, sería como una retroalimentación, ¿no?, positiva en los mecanorreceptores del pezón, y que este estímulo iba a estimular a nivel de la adenohipófisis, la liberación de oxitocina, y que la oxitocina va a actuar a nivel de las... Perdón, a nivel de la neurohipófisis. Neurohipófisis, perdón, era neurohipófisis, liberación de oxitocina, y que la oxitocina actúa sobre las células mioepiteliales, generando su contracción y la eyección de leche. Bien. Y a nivel del hipotálamo generan una inhibición de liberación de dopamina, actuando sobre adenohipófisis, y que por lo tanto se va a generar la liberación de prolactina, que estimula las células de la glándula mamaria con síntesis de leche. O sea, y Bien. los dos estímulos generaban eso, lo que era la lactancia. Bien. Y bueno, relacionándolo con el grafiquito de al lado, la prolactina, o sea, este grafiquito, una vez que la prolactina se une a su receptor y generaba la activación de factores de transcripción y ARN mensajero, y que dice ribosomas. Bueno, es como que esto pasa dentro de la célula, que genera la liberación de lactosa y caseína, que son los componentes de la leche. Bien, bien. Algo para sumar es que la oxitocina, ¿sí?, genera la eyección de la leche, bien, y que la prolactina está destinada a mantener la lactancia, ¿sí? Y recuerden también que el reflejo de succión es un reflejo polisináptico, ¿bien? Entonces, la prolactina actuaría a nivel de la mantención de la lactancia, generando lactosa y caseína, y la oxitocina en la eyección, ¿sí?
de la leche acumulada en los alveolos mamarios. ¿Bien? ¿Me explicó? Sí, profe. Bien, perfecto. Profe, ¿puede ser que por eso, por ahí en algunos partos que son por cesárea, que no hay tantos niveles de oxitocina como por ahí los partos naturales, después a la madre le cueste la eyección de la leche o tarda Sí. más que las madres que, digamos, que tienen los partos naturales? Sí, 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 sí. Sí, sí, eso es correcto. Exactamente. ¿Alguna consulta? ¿Algo, chicos, que le haya quedado por ahí dando vuelta? ¿Se entendió? ¿Les gusta esta forma de, o esta dinámica de charlar sobre los trabajos prácticos? ¿Les gustaría que cambiara? Por lo menos a mí me queda un práctico más. Sí, está buena esta forma. Bueno, profe, se entendió bien. Yo tenía una duda, profe. Sí, En el punto 1, sí. Es bueno compartir, pero... la T4 y la T3 están normales, pero ¿se podría esperar que estén aumentadas? Totalmente, sí. Si eso se manifiesta en el tiempo o en función del tiempo, puede ser que puedan estar aumentadas y que esta prolactina sea causa de un aumento de la TRH, que posteriormente va a actuar sobre la TSH y la liberación de T3 y T4. Puede ser, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, eso iba a preguntar, como que se pidieron todos esos como para descartar causas, ¿o no? Exactamente. Y en este Exactamente. caso se descarta lo de la TRH. Claro, exactamente. Fíjense que todavía los valores están dentro de los valores normales, digamos, si nos guiamos por estos valores. ¿Quién dice que de acá a un tiempo eso aumente o bien se regule y disminuya? ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo había dicho que el reflejo de succión era... Es polisináptico. Ah, eso. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna duda? Si no, los libero. ¿No? No, profe. Bueno, entonces chicos, nos vemos el jueves que viene con el práctico de nervios periféricos. ¿Sí? Traten de leerlo, de hacerlo, así lo comentamos y lo charlamos. ¿Bien? Bien. Buenísimo. Gracias, Bueno, profe. profe, Gracias, profe. Gracias. De nada. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego.